Buen día, amigos que nos siguen a diario en esta conversación entre Ender Arenas y Francisco Rojas. Hoy arrancamos el programa sabrosamente con una pieza inolvidable, Dos Gardenias, con una sonora que sonó hace muchos años y que yo no sabía que seguía activa. Una vieja pieza, pero en la voz del Cigala, que ahora vive en Dominicana y le pone sabor a eso que es divino, que es la música tropical. Una manera diferente de arrancar el día en este programa radial que se transmite por televisión. Bueno, amigos, oye, hay pequeñas noticias que pudieran convertirse en grandes noticias. Dime una. Te voy a dar tres. Y tú vas a escoger de las tres la que quieras comenzar a comentar. Primero, Tillerson despide por Twitter, en un tweet, a Tillerson. Trump despide a Tillerson por Twitter. Henry Falcón va a las Naciones Unidas a solicitar que las Naciones Unidas participen como observadores. Va acompañado de Mujica y otros más que no sé quiénes son, pero quien lo recibe es Moncada. El representante de Venezuela en las Naciones Unidas. Sí. Un señor que de verdad, chicos, a mí me costaría mucho, te lo digo así, si él viene de frente a mí y yo me cambio de acera. De Samuel Moncada. De Samuel Moncada. Y lo otro es, la otra noticia es la detención de Rodríguez Torres, pero no la detención en sí, porque aquí pueden detener a cualquiera, sino las razones que esgrimen para detenerlo. Tú escoges en ese trío de propuestas la que más te convenga, aunque obviamente las otras también las vamos a comentar. Yo creo que la de Miguel Rodríguez Torres es la noticia que debe abrir cualquier programa noticioso en la mañana, aunque el nuestro no es un programa de noticias. No. Pero obviamente que la detención de Miguel, y además las razones que esgrime el gobierno para detenerlos son tan peregrinas. Imagínate tú, por atentar contra la paz. Era como si dijeran atentar contra la moral ciudadana. Sí, exactamente. Pues si esa fuese la razón de la detención, una de las dos razones de la detención de Miguel Rodríguez Torres, quien debería tener preso a Moto Domínguez, porque no hay nadie que atente más contra la paz en Venezuela que el jefe de Corpoelec. El ministro de Industria, de Electricidad. El ministro de Electricidad. Porque ese es verdaderamente el gran desestabilizador del país, porque la gente se irrita por los constantes apagones y bajones de electricidad que hay, que la sufrimos diariamente. La otra razón, imagínate, es tan peregrina como la primera. Está detenido porque socava la unidad monolítica de la FAM. ¿Tú crees que un cuerpo monolítico, cerrado, coherente, sistemático, sin fisuras internas, puede ser socavada su unidad monolítica, sistemática, coherente, sin fisuras, por alguien que está afuera, que los generales retirados por lo general son jarrones chinos, chicos? Es decir, las dos razones no tienen ningún sentido por la cual que convaliden la detención de Rodríguez Torres. Imagínense usted, la paz en un país que todos los días desde el propio gobierno se hace cualquier cosa para desestabilizar la paz, para que la gente se irrite. Nada más, la política que tiene, que no cancela, no le da un parado a la hiperinflación, que no hace absolutamente nada para recuperar el ingreso familiar de los venezolanos, el ingreso de la familia venezolana, ya es un motivo suficiente para que aquí en cualquier momento explote esto. Porque hay que ver cómo los venezolanos hemos perdido calidad de vida porque no podemos ni siquiera acceder a la canasta básica alimentaria. Cosa increíble. Han tenido que reeditarle el problema de la caja CLAP. Ayer yo estuve frente a un centro, a un supermercado que proporciona lo que se llama el combo. Bueno, la gente va porque la gente tiene necesidad de empleados públicos, va porque en verdad no pueden hacerse de las cosas básicas. Yo le digo una cosa, a mí me dio mucha pena ver a la gente saliendo con los productos en la mano porque el supermercado no tenía bolsas. 3 paquetes de harina,
de harina precocida, un paquete de arroz y un paquete de avena. Todo eso por el precio de 925.000 bolívares. Lo cual implica incluso mucho más del salario de estos funcionarios públicos. Entonces, eso es un país que no puede vivir en esas circunstancias. Es decir, un país necesita, mira, que se recupera el ingreso. Yo no sé. Pero entonces claro, ¿quién crees tú que atente contra la paz? Yo creo que el dueño del automercado que no tiene bolsa. No, la gente que está ahí comprando cosas sin bolsa, sin dinero, sin efectivo. Ajá. O Rodríguez Torres. No, Rodríguez Torres es una cosa increíble, es una cosa que se jaló por los cabellos y a lo mejor los jaló cabellos. Pero no tiene sentido, porque imagínate, la paz en Venezuela, hay miles de motivos para decir, mira, esto es un atentado contra la paz en el país. Que se te vaya la luz todos los días, 2 y 3 y 4 y 5 horas, todos los días sistemáticamente, es un atentado contra la paz. Y que el gobierno nos dé una explicación, o que quien la dé diga dentro de 2 meses, cuando la gente tiene la urgencia de que se resuelva hoy. Hoy, la gente en los barrios, en las urbanizaciones, en la ciudad, por ejemplo en Maracaibo, pide que el problema energético se resuelva hoy, no dentro de 2 meses. No dentro de 2 meses, porque dentro de 2 meses la carne que estaba en el congelador se pudrió. Así de sencillo, la gente necesita que se resuelva el problema hoy, porque este es un problema que no debería haberse producido en el país. Es un país que necesita ser electrificado, chicos. La medida urgente en Venezuela es la electrificación del país, porque la perdimos. Después del Guri, después de los embalses, que fueron obras de la Cuarta República, hoy el país está totalmente sin electricidad. Un país sin electricidad no es un país que se desarrolla. Entonces, mira, es necesario la electrificación urgente del país, porque eso es un atentado contra la paz. Es necesario frenar la hiperinflación, porque eso es un atentado contra la paz de la República. Y es necesario que las Fuerzas Armadas asuman su papel institucional, porque no asumirlo, sino comportarse como un actor político, ese se atenta contra la estabilidad monolítica de las Fuerzas Armadas, porque no hay nada que fracture más que la política en esas instituciones que deberían ser monolíticas y que deberían tener funciones establecidas por la Constitución para defender la patria, la estabilidad democrática y etcétera, etcétera. Pero no, se convirtió en un actor político y obviamente, ¿qué es la política? La política es la confrontación de diferentes concepciones del mundo. Eso es la política. La política no es el arte de lo posible, es que la política significa con la posibilidad de que dos visiones del mundo, 3 visiones del mundo estén en permanente conflicto, pero no para matarse, sino para llegar a posibles acuerdos. Entonces, esas razones que da el gobierno para detener a Rodríguez Torres es tan peregrina que de verdad uno no tiene ninguna justificación. Luego de la detención de Rodríguez Torres. Además de eso, la nota fue leída en BTV y yo creo que se la dieron a leer a una muchacha, una periodista, que de verdad no la supo leer porque daba la sensación de una precariedad increíble, ¿no? Bueno, pero fíjate lo siguiente, detenido Rodríguez Torres, unos días después de haberse configurado el Frente Amplio, donde entiendo que Rodríguez Torres es parte importante hoy de lo que llaman el chavismo disidente. Claro, porque se incorporó al Frente Exacto. Amplio, ¿no? Ahí puede haber 2 lecturas. Primero, que para decirle a los chavistas disidentes, sí, ustedes no están en la volada, no pueden pactar con ellos. Luego, puede ser también que en ese afán por la ruptura, que nosotros a veces nos reímos mucho, y yo en particular disfruto mucho con eso, en ese afán de diferenciarse de Chávez, estén, digamos, acabando con los vestigios de lo que fue el 4 de febrero. Esa fecha que seguramente, si el chavismo sigue gobernando, el madurismo sigue gobernando, desaparecerá de las fechas patrias. Por cierto que hay alguien que debe tener sus bardas en remojo, porque si la cuestión es contra los del 4 de febrero, y da la impresión que así es, entonces fíjate que uno del 4 de febrero lo defenestraron del Zulia y le han dado duro. Sí, ayer nada más dijo el gobernador que había recibido un desastre como gobierno. Sí. Sacan a Rodríguez Torres
lo hacen preso. Habría que ver qué es lo que dice hoy uno de los últimos del 4 de febrero con respecto a la detención de Rodríguez Torres. Pero además de eso, tiene que ver con lo siguiente. Ya en los días anteriores habían ocurrido una serie de detenciones de militares, importantes militares en puestos de comando de tropas. Un poco antes habían degradado a militares, entre los que está Raúl Baduel, de quien se dice está aislado, nadie lo puede ver, y el general Baduel es prácticamente no un preso político, es un preso secuestrado. Y dicen también que Rodríguez Torres lo que pretende es insurgir contra la unidad monolítica de la Fuerza Armada. Si la unidad es monolítica, no hay razón alguna para que Rodríguez Torres pueda atentar contra ella. Pero también queda el otro argumento. El padre de Rodríguez Torres era el alcalde mayor de Guasdualito, eso lo acabaron también, de esa zona del Alto Apure. Y lo persiguieron, lo persiguió Carrizal, el gobernador de Apure. Y ya hubo inconvenientes entre el padre de Rodríguez Torres y el gobierno, y el PSV. Pero ocurre también que Rodríguez Torres es quien intenta desarmar los colectivos y se presenta aquel incidente en aquel edificio de Caracas donde muere una persona llamada Odreman, de apellido Odreman, y otros más que eran factores importantes en lo que se conoció como los grupos parapoliciales o paramilitares que funcionaban en Caracas. Destituyen en principio a los del 6CPC, pero quien termina pagando es Rodríguez Torres. Lo destituye Maduro, y Maduro dice que Rodríguez Torres se va a pasar unas nuevas vacaciones, va a unas vacaciones. Las vacaciones no son... Pero que pronto vendrá a ocupar un puesto importante. Exacto, en la revolución. Pero ¿no? Que pronto vendrá a ocupar un puesto importante, y resulta que lo que ocurre es que Rodríguez Torres lo que está es preso. ¿Cuánto tiempo durará en los calabozos Rodríguez Torres? No lo sé. Dicen que le van a abrir, que le van a hacer la cuestión del juicio, y lo van a ir a un tribunal, y probablemente el tribunal lo condene. Sí. Lo más seguro. Lo más seguro. Después el fiscal que lo condene y el juez que lo condene se irán a los Estados Unidos y allá contarán la historia de que ellos lo condenaron por instrucciones y por presiones de altos funcionarios del gobierno, como suele ocurrir, o como ocurrió en particular con el caso de Rosales, que a ponte terminó reconociendo que... Leopoldo. Y el caso de Leopoldo López, sí, donde hasta la fiscal general de la República reconoce que fue presionada. Bueno, entonces, frente a eso, el país está frente a un proceso electoral convocado para que participe un sector afecto al gobierno y el gobierno. Pero ¿cómo avanzar y creer que estamos en unas elecciones donde se respeta la democracia, donde hay partidos inhabilitados, donde hay dirigentes inhabilitados y presos, y donde no hay la garantía de que alguien puede expresar sus opiniones y no solamente que le sean aceptadas sus opiniones, sino que por sus opiniones puede ir detenido? Fíjate que las últimas palabras de Rodríguez Torres fue: acabo de recibir una notificación que me obliga urgentemente a salir. Sí. Yo creo que le dijeron: Rodríguez Torres, van por ti. Sí. Y él a lo mejor salió, y cuando salió se consiguió con la cuestión. Rodríguez Torres, bueno, la primera vez que yo supe de un caso de eso, porque la historia está plagada de ejemplos, hubo una vez un ranchero que era muy enamorado, parrandero y jugador. Hablando de Juan Charrasqueado. De Juan Charrasqueado, sí. A quien los amigos le dijeron: cuídate, Juan, que te van a matar, que por ahí te andan buscando. Son muchos hombres, no te vayan a matar. Juan, que como de costumbre, era más charrasqueado, se estaba emborrachando. Cuando salió, él les dijo que lo dejara tranquilo, que él estaba borracho, pues. Pero los tipos, pistola en mano, se le echaron de amotón. Bueno, eso no es una canción, chico. ¿Ah? Eso no es una canción. No, es una historia. Ahora, a Rodríguez Torres le avisaron, pero le avisaron ya muy tarde. A lo mejor le avisaron los mismos que estaban afuera. Es probable. Porque lo hicieron con Oscar Pérez.
Mira, entrégate. Sí, pero a Oscar Pérez, yo creo que con Oscar Pérez pasó que Oscar Pérez, en principio, alguien lo delató seguramente. Él había cometido algunos errorcillos, muchos errores incluso, y además se había rodeado de gente de la que él no tenía garantía. Y además, Oscar Pérez debía saber muchas cosas. Y algunos decidieron liquidarlo, porque la muerte de Pérez aún no está bien investigada. En el caso de Rodríguez Torres, ¿qué era lo que la gente suponía que tenía Rodríguez Torres? Información. Como tienes información, vamos a ver si tú ahora desde la tumba, que por cierto debe conocer muy bien Rodríguez Torres, puedes dar a conocerla, sin que el gobierno con su aparato comunicacional las desvirtúe todas. Por eso es que Ramírez no viene. Porque si Ramírez viniera a decir ahora a los trabajadores petroleros que PDVSA es 2 a 2, lo pueden meter en la cárcel. En la cárcel, sí. Entonces, bueno, ya saben ustedes, mis caballeros, que con el gobierno no se juega. Ahora, yo creo que la oposición tiene que defender los derechos de Rodríguez Torres, sus derechos. Tienen que salir a defenderlo y no hacerle caso a todos aquellos que creen que este es el momento de pasar, de cobrar las cuentas. Sí, las cuentas por cobrar se cobran cuando se pueden cobrar. Y quienes quieren cobrar anticipadamente esas cuentas, siempre tienen que acordarse que nunca arrojan buenos resultados. Yo creo que hoy es importante que el país salga a defender, la oposición salga a defender a Rodríguez Torres. Porque si no, la gente va a pensar que son tan habladores de pistoladas como el general Peñalosa, Carrasco Molina y unos cuantos más que están allá en la capital del sur. Y creo que Rodríguez Torres lo había dicho en su discurso, ahí en ese acto que tenía con las mujeres. Es necesario dejar la revancha para otra ocasión. Es necesario ser tolerante. Es decir, para hacer un llamado a la unidad. Porque de verdad se requiere a todo el mundo para enfrentarse al régimen, inclusive a los chavistas disidentes. Y cuando uno habla de los chavistas disidentes, está hablando de Rodríguez Torres, está hablando de Luis Ortega, está hablando de Navarro, de toda esa gente que hoy dice, no, esto va por mal camino. Y los errores que se han cometido nos tienen aquí. Fíjense que en la Asamblea Nacional, hoy, que es una noticia importante también. Pero hay que hablar, mira, no de Rodríguez Torres, de María Gabriela, de la señora Ana de Luis Mayor Toro. Claro, sí, mira, hay un montón de gente que el madurismo y el chavismo se convirtieron en trapiche, que demolieron a muchos dirigentes. Es necesario que esa gente que hoy dice estar en desacuerdo con el camino que nos lleva hacia un régimen duro autoritariamente, es necesario la recuperación de la democracia. Bueno, y esa gente hay que asumirla, y que el proyecto y la política dirá hacia dónde se conduce esto, pero es necesario abrir el abanico de opciones y abrazar a la mayor cantidad de gente. Eso de cobrar la factura, fíjate, hoy la Asamblea Nacional determinó ayer una investigación sobre el Fonden. En el Fonden se birlaron 143 millardos de dólares. La investigación se va a hacer. Y es bueno recordar que quien inició todo este despelote, especialmente del dinero que se fumó del Fonden en proyectos faraónicos, en regalías para todo el mundo, fue el presidente Chávez. Y comenzó el día terrible cuando él apuntó en la cámara de televisión al Banco Central y dijo, pásenme un millardito. Este despelote comenzó justo en ese momento, cuando Chávez le pidió un millardito, ¿verdad?, al Banco Central. A partir de allí, PDVSA y el Banco Central se convirtieron en la caja chica del gobierno. Y se empezó a dar dinero a todo el mundo. Si se recogen los proyectos de Fonden, uno se da cuenta de la desmesura, de la falta de criterio, de la irracionalidad, de la torpeza, la incapacidad, y todo como objetivo de convertirse en el gran líder continental, ¿verdad? Donde todo el dinero del país se coló hacia allá. Se perdieron 143.5 millardos de dólares. Imagínense tal cantidad. ¿Qué no hubiésemos resuelto nosotros si se hubiese bien utilizado ese dinero? Esa investigación hay que hacerla.
hay que hacerla, porque el santo que hoy es el causante de esta infelicidad, hay que pasarle la facturita, hay que pasarle la factura, junto con Medo. Claro, el país no puede convertirse en la impunidad de los que han cometido uno de los peores delitos de lesa patria que se ha hecho. Mira, el problema es que a nosotros también nos castiga mucho el problema de la corrección política, que hay cosas que no se pueden decir, pero hay que decirlas a veces. Este asunto de la investigación de Fontaine tiene que hacerse. Tiene que hacerse, así como se hizo la de Ramírez, que el propio Tribunal Supremo de Justicia dijo que no se podía hacer, y no se hizo más, no siguió el camino de la investigación, y luego se determinó que lo que había dicho la comisión que investigaba a Ramírez era toda cierta. Así también es necesario que Contraloría y que el Tribunal Supremo de Justicia empiecen a investigar qué fue lo que pasó con los 143.5 millardos que se desbarataron en muy poco tiempo, y que tiene que haber responsables de que ese dinero paró en algunos bolsillos y en algunos proyectos que no tuvieron ninguna continuidad y que no tuvieron ningún resultado positivo. Así que hay que apoyar esta investigación de la Asamblea Nacional y ojalá que llegue hasta las últimas consecuencias. Es que en un país serio, el más interesado en que se hagan este tipo de averiguaciones es el gobierno. Claro, el gobierno tiene que estimular este tipo de investigaciones, pero el gobierno pareciera que esto no le interesa, porque sería, es decir, corremos demasiado riesgo. Eso es. Fíjate tú que en Venezuela, por donde tú tires, consigues. Hay una diatriba entre unas mujeres muy bellas de la televisión venezolana, del espectáculo. La guerra de las mises, pues. Sí, del espectáculo. Y cuando una cosa que pareciera ser frecuente, pues, por ejemplo, que Mirla Castellano tuviera un enfrentamiento con Lila Morillo, que lo hubo, pero que un cantante tuviera un enfrentamiento con otro cantante, pero eran cosas que pasaban y terminaban en un asunto de tipo personal. Pero cuando las mises se enfrentan, no terminan allí, terminan en los amantes. Y no sería nada malo conocer quiénes son los amantes de mujeres tan hermosas, a las que no podremos nosotros ni siquiera soñar con llegar alguna vez. Pero una vez que dan a conocer los amantes, para satisfacción del morbo, descubrimos que son tipos vinculados al gobierno. Y que manejan una alta chequera, ¿no? Y que manejan chequeras altas. Entonces la una es novia de fulano. Entonces dice, sí, tú me vas a acusar a mí de que yo salía con Diego Salazar. Y tú, las veces que saliste con el tipo del mazo. Ahí hubo el corte porque iban comerciales. Nosotros también nos vamos a comerciales. Oye, qué guerra tan fea. Claro, pero además de eso te das cuenta que porque uno las tenía. Pero no, Andri, estamos a las guías comerciales, era de verdad. Menos mal que este hombre. No, y ahí iba a hablar. Iba a contar lo que él sabe. Y ahí va. Amigos, seguimos en unas son de rojas y otras son de arena. Yo tengo que hacer la salvedad porque iba a decir, amigos, seguimos en la pata del colibrí. Es que lo malo de todo es que cuando uno tiene que hacer presentaciones de algunos programas, se le va. Pero bueno, estamos en una son de rojas, otra son de arena. Ayer el señor Trump, en un tuit, despidió al secretario de Estado, al hombre más importante después del presidente. Lo vota inmisericordiamente, pero lo grave no es que ella no hubiera votado a Tillerson, sino que ella nombraba a Pompeo, el agente, el hombre duro, ¿no? El hombre de la CIA, el halcón. Dios quiera que los Estados Unidos no estén comprando una nueva guerra que van a perder. Los Estados Unidos han sido mucho más eficientes cuando, utilizando su poder, han tratado de disuadir con cierta discreción. Pero cuando han ido a la guerra, salen con un aserradero en la cabeza. Tenemos con nosotros a un hombre que conoce muchas de las interioridades, no del poder,
sino de algunas áreas que tienen que ver mucho con lo que pudiera haber sido el desarrollo del país, que es el asunto petroquímico. Usted es ingeniero, ¿verdad? Ingeniero Montoro. Ingeniero Montoro, conocedor del mundo del petróleo. También creo que fuiste en un momento representante de la gente del petróleo. Y vamos a comenzar por ahí. ¿Qué queda de la gente del petróleo? Bueno, afortunadamente queda bastante. No solamente en número, que nos mantenemos en contacto, sino también en las cosas que se están haciendo, ¿no? Y quizá la más destacable es que se está preparando y continuamente ajustando a la realidad el cómo sería una recuperación de la industria, ¿no? ¿Tú crees que es recuperable? Claro. La industria es recuperable, habrá que hacer ajustes y mucho esfuerzo, pero el qué hacer, ahí yo creo ya bastante coincidencia, ¿no? Hay muchos grupos que hemos estado trabajando en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo tiene un equipo de primera línea trabajando en ese sentido. COENER, que es una institución que tiene que ver con la materia de energía, tiene cualquier cantidad de información y propuestas. El mismo grupo Orinoco. Aquí mismo en el Zulia, un grupo de personas donde yo trabajé también, hicimos una propuesta sobre el proceso de recuperación de la industria. O sea que las ideas y la inquietud está ahí, ¿no? El ministro, el que era en su momento ministro y dueño de PDVSA, que era Rafael Ramírez, dijo que la empresa, que ahora PDVSA era rojita, ¿no? ¿Y qué se puede hacer con los 120.000 personas que entraron abruptamente a la empresa, a lo mejor sin la menor capacidad o lo que sea, y que la ha llevado donde está, con los 20.000 que votó Chávez una vez a pito templado, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a hacer con qué van a hacer con esta gente que entró, que politizaron la empresa y que por eso está en este estado? ¿Y qué van a hacer ¿Cuántos trabajadores tiene, para complementar eso, cuántos trabajadores tiene PDVSA hoy? Bueno, la cifra última que vi es 150.000. O sea, 150.000 trabajadores. Y la producción de hoy está alrededor del 1,5 millones de barriles. Así es. Y cuando votaron a los trabajadores de la petrolera, ¿cuántos trabajadores tenían? 40.000. 40.000. ¿Y se producían? 3.500.000. 3.500.000. Estas son las cifras que yo digo que debemos usar para cualquier conversación. Simple, ¿no? Como yo le dije a alguien, mira, no hagamos una discusión política sobre el asunto si eso no nos ayuda. Vamos al hospital universitario. Tú lo conociste, yo lo conocí. Tú lo conociste más porque tú eres médico. Vamos a verlo y recordamos. Y tú le haces las preguntas a los enfermeros, a los vigilantes, a los médicos, a los jefes de servicio, ¿cómo está? Esto es lapidario. Pero bueno, dices tú que es posible recuperar la industria, pero ¿tú crees que podríamos volver al esquema de la vieja PDVSA para llamar la vieja PDVSA a la de ustedes, la nueva PDVSA a la PDVSA del pueblo, a esta que tenemos ahora, y la que viene será parecida? Bueno, esa es una pregunta bien pertinente, Francisco, porque supongamos que ocurre un cambio de régimen, ¿no? Y se nombra una nueva junta directiva de PDVSA. Ciertamente la primera cosa que habrá que hacer es tomar las riendas de la organización como está y donde está, ¿no? Con sus problemas y todas las cosas. O sea que el primer paso es aceptar esa realidad, ¿no? El futuro habrá que irlo construyendo con un pragmatismo de negocio. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que PDVSA vuelva a ser una empresa mucho más parecida a una empresa comercial que
como está ahora, ¿no? Que no sabemos si es una empresa que produce petróleo o produce yuca, ¿no? Porque hay muchas cosas que se le han desnaturalizado. Se ha desnaturalizado la industria, ¿no? Pero ese es parte del quehacer. Si tú tienes una junta directiva profesional y bien direccionada a la recuperación de la industria, eso se hace, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de procesos conocidos, de reformas y ajustes necesarios, pero eso se puede hacer con buena intención, con buen enfoque y paciencia, eso se hace. Porque a veces uno teme, porque aquí ha habido un deslave institucional impresionante y probablemente la más golpeada ha sido precisamente PDVSA, que era el sostén de la economía venezolana, porque lo que nosotros producíamos y exportábamos era precisamente petróleo. Y hoy en día está ciertamente de capa caída. Cuando yo le pregunto si es posible la recuperación, es porque ha sido devastador realmente el proceso al interior de PDVSA. La politización de PDVSA llevó a lo que usted dice, a la desnaturalización completa. Una empresa que debe producir, comercializar y procesar petróleo y ponerlo en el mercado, se ha convertido en una empresa que hace línea marrón, línea blanca, cosmético, productos alimenticios, es decir, el populismo liquidó definitivamente esa empresa. No es necesario hablarle con sinceridad al país, decirle, bueno, hay algunas áreas de PDVSA que necesariamente el Estado no puede controlar, que hay que privatizarla y regresarla a la sociedad civil, regresar a que sean las leyes del mercado las que funcionen allí y que no sea un patrimonio del Estado, que tiene que ser PDVSA obligatoriamente el Estado, porque si no, los venezolanos nos morimos, nos da un patatú, porque eso es nuestro. Porque en la medida en que hemos dicho que es nuestro, ha dejado de ser nuestra, ¿no? para ser... Sí. Para privatizarla, porque yo creo que lo que ha pasado aquí es que el gobierno la ha privatizado para uso, paradójicamente, de ellos, ¿no? Sí. Y no solo en PDVSA, yo creo que eso hay que hacerlo en todas partes, ¿no? El Estado, bajo la filosofía marxista, pues que es la que está sobre la mesa ahora con este gobierno, la idea es que el Estado sea una especie de todopoderoso, ¿no? Entonces ha ido absorbiendo todas las industrias y todas las funciones para él. Y eso hay que devolverlo al sitio correcto, que es la sociedad civil, ¿no? La que sabe hacer las cosas, ¿no? Un Estado que se pone a hacer mantequilla es así una cosa que no tiene sentido, ¿no? Para eso está la empresa privada, para eso la sociedad en el mundo creció, pues, para cuando tú quieres abarcarlo todo, te empiezas a asfixiar tú mismo, ¿no? Que pones gente más leal que está talentosa a dirigir la cosa y entonces te enreda. Sí, sí. Yo recuerdo que cuando Pérez inició su segundo gobierno, trató de un poco de reducir el Estado. Y la gente le puso el remoquete de neoliberal. Y yo creo que se trataba era de ser racional. Es decir, porque aquí el Estado producía, había cuántas empresas, habían más de 500 empresas públicas. Un Estado que producía hierro, que producía petróleo, pero también producía mecates, es decir, una cosa insólita. Bueno, este proyecto no se entendió. Pero no se entendió incluso por propia responsabilidad y culpa del propio Pérez, que no le explicó a la gente. Porque el gobierno, que es el mejor sitio donde se lee a la sociedad, debería explicar a la gente, porque lo más cercano entre el gobierno y la gente es la política. Ahora el gobierno no explicó eso. Y entonces, mira lo que nos ha pasado. Es necesario que se explique con franqueza, porque los venezolanos no estamos informados de nada. Entonces, esto es un mito, ¿no? El gobierno, el Estado tiene que ser propietario de toda la industria petrolera. Bueno, hay que desmontar ese mito. No es que el Estado le va a entregar PDVSA al sector privado, pero hay algunas áreas que deberían prácticamente gerenciar el sector privado. No, y fíjate, no es solo como una apreciación así teórica de las cosas, ¿no? Sino que lo que tú haces como Estado, si no lo sabes hacer, afectas la comida de la gente. Así es. Fíjate, la conexión que hay entre la producción petrolera y lo que tú tienes pasando al país es algo que poco se discute, ¿no? Si se dice, bueno,
la producción ha bajado, ¿no? Y bueno, la gente lo oye como un número. Pero yo quiero ponerte sobre la mesa un par de cifras. Aquí se han perdido de producir 2 millones de barriles diarios. Desde lo que se producía allá. Eso, si tú lo traduces en dinero, ponle a $50 el barril. Estás hablando de 100 millones de dólares diarios. Diarios. 3.000 millones de dólares mes. Si tú quisieras eso convertirlo en una supuesta riqueza, hagamos una operación sencilla. Esos 3.000 millones, dividámoslos entre 30 millones de venezolanos. A cada uno le corresponderían $100 mensuales. O sea que una familia típica de 5 personas debería tener $500 mensuales. ¿Tú crees que un candidato presidencial que proponga eso ganaría las elecciones? Bueno, porque que yo te digo, yo tú te lo estás allí. No, pero verdad, sí. Porque en mi casa somos 3 con el perro. Pero por eso, pero como somos los venezolanos, seguramente desatenderíamos las cifras del censo y diríamos, en mi casa no hay 5, en mi casa hay 10. y ya serían $1.000. Y habría las pequeñas trampas, pero de todas maneras, al que menos le llegaría sus $100, $200. Yo creo que si es más, yo creo que todavía hay tiempo de inscribir un candidato presidencial. Sí. Pero bueno, eso sí, pero podemos llegar a producir 2 millones de barriles diarios en ¿cuánto tiempo? Sí, es posible que se recupere la industria hasta el punto. Bueno, esa es la mala noticia, ¿no? Que la recuperación de la industria o la recuperación de los pozos que produce el petróleo no es un asunto rápido, ¿no? ¿Esos pozos están liquidados o pueden ser recuperados? Muchos pueden ser recuperados, pero hay que construir más también, ¿no? La gente que conoce en profundidad estos detalles dice que se podría aspirar un aumento de producción de alrededor de los 300.000 barriles en un año. 300.000 barriles. Quizás para el siguiente año un poco más y así, ¿no? Pero la cifra de recuperación, estamos hablando de muchos años, ¿no? O sea, de la misma manera que tuviste años para echarla a perder, vas a tener que... Bueno, es que se ha llevado a perder en muy poco tiempo, ¿no? Bueno, llevan 18 años ahí. 18 años cayéndole a plomo limpio esa cosa, pues, ¿me entiendes? Ahora, aquí hay este proyecto, el proyecto que se nos implementó en el 98, fue los venezolanos lo abrazaron, lo asumieron con vehemencia. Yo recuerdo las grandes manifestaciones que hacía Chávez con una gran autoridad, ¿no? Es decir, porque a lo mejor la movilización que ellos hacían, después, bueno, hubo los autobuses y todo lo demás cuando fue perdiendo calidad su liderazgo, pero al principio era una cosa de muchedumbre, pues, ¿no? Como decía, ¿cómo se llama Germán Escarra, como que decía cuando era opositor? Tumultuaria, pues, ¿no? Era un proceso tumultuario. Bueno, resulta que los venezolanos asumimos ese proyecto. Pero uno no ve en los sectores opositores que hagan un esfuerzo realmente por desmontar la narrativa del chavismo. No hay un esfuerzo. Inclusive asumimos su propio lenguaje. Es más, la oposición llama traidores con el mismo lenguaje, con la misma vehemencia, con el gobierno, llama traidores a los que han saltado a Talanquera. Y la oposición ha comprado la simbología, la narrativa, la historia, la ha comprado igualmente. Entonces, en ese sentido, usted observa que hay casi una circulación temática entre la oposición y el gobierno, y es una cosa impresionante. Yo creo que es fundamental, necesario, que la oposición recupere su propia línea temática. Ayer yo oí a José Guerra en la radio y me pareció extraordinario, me pareció excelente, pero son muy pocos los que lo hacen. Uno escucha a Capriles, y uno observa que entre Capriles y probablemente los más conspicuos dirigentes del gobierno hay una circulación de los mismos temas, y eso es terrible en la política, porque la gente deja de identificarse, es decir, se produce una crisis de identidad, en el sentido, bueno, ¿cuáles son mis problemas? Si estamos hablando de los mismos temas. No es necesario que la oposición recupere sus temas, sus agendas,
pero parece ser que los temas y la agenda las ponen otros, ¿no? Sí. Bueno, y también existe una cosa sobre la cual escribí no hace mucho, que es una teoría de Nietzsche, de Federico Nietzsche, el filósofo, que decía que los humanos, además del instinto de supervivencia, tenemos un instinto de supravivencia, que todos queremos destacar. Y ese instinto es el que nos va a salvar ahora. No, es el que nos tiene enredado a lo mejor, porque ese instinto obliga a todos los humanos a querer destacar sobre el grupo, ¿no? Entonces, a lo mejor eso es lo que nos está impidiendo también unirnos. Sí, ¿no? por cierto que ayer escribía una muy prestigiosa periodista y escritora venezolana, a propósito de la gira que Julio Borges hace, que yo veo a Borges más como canciller del gobierno en el exilio que como jefe de Primera Justicia, porque el hombre se fue hace unos meses y se ha reunido con cuanto jefe de Estado electo o recién electo o en ejercicio, y entonces alguien escribía que la labor de Borges era la labor de la hormiguita. Yo no sé de verdad si aquí la gente sabe de verdad que las hormigas cuando pican, y depende del color también. Las rojas son terribles, pero bueno, dejemos las hormigas tranquilas, porque las hormigas son muy trabajadoras y buenas, pero no son buenas para dirigir y piensan poco. Y entonces digo yo, caramba, ¿no será que están insultando a Borges, llamándolo hormiguita? Ahora que usted dice de eso de la capacidad que tiene el hombre de querer proyectarse por encima de sus posibilidades, y entonces por ese motivo nos genera inconvenientes a quienes no tenemos interés más allá de vivir pues aquí en este ambiente lleno, cargado de dificultades. Y si Borges lo que se quiere comer son los sorbeticos. Por eso quiere comerse los sorbeticos, pero también tiene que saber que en el camino puede conseguirse con un elefante. Sí. Y lo del elefante no es solamente por lo torpe que pudieran ser, sino por el pico largo que la boca que tiene y las patas arenas. Sí. Pero bueno, dejemos esto, que usted lo que vino aquí fue a oír. Usted vino aquí si usted vino a divertirse, puede comenzar a hacer. ¿Qué pasa con Pequibén? ¿Qué pasa? Porque la industria está destartalada, pero la gente empieza a quejarse de que no hay fertilizantes, de que no hay, incluso yo le decía a Francisco ahora que ayer me dio mucha pena estar frente a un supermercado donde la gente salía con los productos en la mano porque el supermercado no tenía bolsas plásticas para meter los productos. Ahora, ¿qué pasa con Pequibén? Que era un botón que nosotros podíamos demostrar, mira, tenemos a Pequibén, bueno. Sí. ¿Qué pasa allí? Bueno, la explicación es relativamente simple, ¿no? Déjame hacer una aclaratoria. El tablazo, básicamente, es el sitio donde se producen las materias para producir los productos prácticos. Y el complejo petroquímico Morón está más enfocado a la producción de fertilizantes, ¿no? Pero ¿qué pasa en el tablazo? Pero está asociado con la producción petrolera. En el estado Zulia, antes del paro petrolero, que ahora se llama de esa manera, se producía alrededor de 1.400.000 barriles de petróleo al día. Hoy se producen 450. O sea, se perdió 1 millón, casi 1 millón en el camino, ¿no? Pero al producir menos petróleo, se produce menos gas asociado, que dentro del pozo pues está petróleo y gas. O sea, al producir menos gas, tienes menos materia prima para la industria petroquímica, porque la industria petroquímica se alimenta principalmente de etano y propano, aquí en el tablazo, para producir los plásticos. Entonces, ahí está la explicación simple. Si hay menos materias primas, hay menos productos intermedios y hay menos productos plásticos, ¿no? Y lo demás es... la petroquímica está pasando una cosa con la gente, el sector del plástico, los industriales del plástico, que ellos, por ejemplo, solicitan, digamos, 50 estivas de polietileno, creo que es, y le mandan 2. Por ejemplo, a los del plástico en diciembre les enviaron 2. Tienen 3 meses que no les envían más nada.
Entonces ellos no pueden producir y están produciendo las bolsas que ahora se consiguen y algunos otros productos en base a reciclado. Ok, como ellos se quejaron porque, caramba, se estaba comentando que la empresa estaba enviando estos insumos para Colombia y los cobran en dólares y el gobierno parece que necesita mucho los dólares. Ellos pues, se quejaron y entonces les enviaron al SUNDE para que revisara si ellos estaban cumpliendo con la ley de precio justo. Los plastiqueros. Los plastiqueros. Bueno, cuando llegaron consiguieron, los pequeños productores están prácticamente quebrados. Claro. Y lo peor, no están produciendo nada y no pueden votar a los trabajadores. Pero además, periódicamente el gobierno les aumenta el salario mínimo, lo que hace en algunos casos crecer los pasivos que tienen que ver con salario y cosas de esas. Y yo digo, bueno, si la petroquímica no está funcionando, si no funciona, si no está a la altura de los requerimientos que el país tiene, ¿no es más barato cerrarla por un tiempo que tenerla abierta? Bueno, sí, pudiera ser. Y vivir de las importaciones, que al fin y al cabo eso es lo que estamos haciendo en la mayoría de las cosas. Seguir viviendo de importaciones. Porque los productores agrícolas se quejan de que no tienen... Yo tengo una mata de mango que ella ya está vieja, ¿no? Y los viejos necesitan seguramente un poco más de urea. Las plantas, las plantas viejas. Los viejos necesitan otra cosa. Sí, las plantas viejas. Pero es que para los viejos hay, ¿no? Sí. Y la mata se había negado sistemáticamente a morir. A dar los mangos que todos los años daba. Entonces alguien me dijo, compra triple 15. Yo de eso conozco poco. O busca un poco de urea. Cuando fui a buscar me dijeron, no, en donde yo compraba, no hace años que eso no viene, porque la petroquímica no los está produciendo. Y yo digo, bueno, entonces ¿para qué sirve la petroquímica? ¿Para qué? Si fue un gran proyecto. Incluso cuando yo estaba estudiando economía, había un profesor que nos dijo que la petroquímica había sido mal ubicada. El estudio de localización de la petroquímica había sido incorrecto, porque el insumo básico de la petroquímica no era el gas u otras materias u otros insumos, sino el agua. Y el agua estaba muy lejos de los puertos de Altagracia. Y entonces nosotros pensamos con aquello de que petroquímica marca el paso, ¿no era? El tablazo marca el paso. Entonces uno vivía feliz porque uno... Pero en esa época teníamos algún orgullo de tener la petroquímica, pero eso se perdió. Ya nadie, incluso yo creo que Chávez estuvo cuando una vez que le dijeron que iban a mostrar unos pañales desechables para niños, que incluso tenía nombre, el Guayuco, ¿no era? El Guayuco. Y de eso nunca más, ya bebió uno solo, que parece que era marca Pamper. Que era importado. Sí. Lo inauguraron con guayucos importados. Guayucos importados. Sí. ¿Y usted cree de verdad, usted que usted sí debe tener mucho tiempo pensando en cómo recuperar el país, usted cree que sí de verdad podamos salir, cómo ve usted la salida de la situación del país? Es la pregunta realmente. Bueno, lo primero hay que hacer como decía Kennedy, ¿no? El líder inteligente es el que se sabe rodear de gente más inteligente que él. ¿Usted cree que en Venezuela hay gente inteligente? ¿No se habrán ido todos ya al exterior? Bueno, yo sé que en parte sí, pero hay parte que siguen aquí. Yo creo que el problema es que se ha rodeado de gente menos inteligente que él, y eso es mucho decir, porque parece que el coeficiente de inteligencia de los que nos mandan es bastante bajo. Es bastante bajo. Así es. Sí, pero la pregunta es, ¿cómo que sí está bien, pero ¿cómo cree usted que salió? Porque algunos dicen que la salida tiene que ser democrática, sin duda, ¿ok? Pero ¿cómo lograr una salida democrática si las condiciones no están dadas para tal cosa? Es un poquito difícil, pero vamos a ir a una pausa mientras lo pensamos y ya regresamos. Amigos, seguimos en esta conversación con el ingeniero Montoro, un hombre que conoce no solamente de petróleo, sino también del asunto de la política, porque es que en Venezuela todos tenemos que involucrarnos en política, todos.
Y yo creo que uno de los grandes problemas del país fue que la gente más preparada y con mejores condiciones no fue a los partidos, no se metió en los partidos y no hizo política porque pensó que la política era un oficio o una ocupación deleznable, o sea, que no valía la pena porque los políticos tienen el estigma de que son ladrones, bandidos, infieles. Y entonces la mejor gente dejó los partidos y creció la necesidad de que los problemas de la gente fueran resueltos por personas ajenas a la política. E incluso se empezó a hablar en contra de los políticos y de la política. Chávez es un poco eso. Y algunos opositores también le rinden culto a la antipolítica. Yo le decía a usted que la salida, a mi manera de ver y a la de muchos, es una salida dentro del orden democrático. Lo otro es costosísimo. Salir por otra vía no es tan factible y es costoso. Costoso en todas las áreas. Ahora, el gobierno convocó unas elecciones. La oposición creó el Frente Amplio. ¿Usted ve en el Frente Amplio una opción o lo ve como algo así que no garantiza mucho? Bueno, el Frente Amplio yo creo que están haciendo con muy buenas intenciones, ¿no? Y no hay otra forma sino de tratar de desearle la mejor de las suertes, ¿no? Y también ojalá que se puedan hacer los esfuerzos necesarios para que toda la oposición eventualmente se una en un solo cuerpo, ¿no? Las elecciones que ha convocado Maduro y el CNE y tal, nosotros le hemos puesto un sobrenombre, ¿no? Y que, por cierto, el artículo de esta semana sale con ese sobrenombre, que es el de mojiganga. Una mojiganga es una payasada, ¿no? Una payasada es algo que se hacía en los teatros, en el intermedio, se hacía una cosa divertida ahí, ¿no? Para que la gente se entretuviera. Para que se entretuviera. Entre acto y acto. Y esto es así, pues, esto es una mojiganga. De ahí vienen los mojigatos. Posiblemente, sí, mira, interesante. La mojiganga, este es una farsa, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que nadie participe en esas elecciones, ¿no? Y ojalá que Falcón, más pronto que tarde, se retire, ¿no? ¿Usted cree que Falcón ganaría algo retirándose? Muchísimo. ¿Qué ganaría Falcón retirándose? Bueno, ganaría, tú sabes, el prestigio del hombre que, tú sabes, sabe reconocer un error. Y eso es, en política, eso vale. Respecto a los que ellos ponen a las elecciones. Ajá, y si él se lanzó, ¿usted cree que detrás de Falcón no hay alguien, no hay un grupo apoyándolo, de ese que nunca se ve? Porque de repente por allá aparece con 4 o 5 aventureros de Falcón, pero detrás de esos aventureros debe haber otra gente. Porque una campaña electoral no es cualquier cosa. Sobre todo una campaña electoral en las condiciones de Venezuela, donde muy poca gente se mueve si no es por dinero. Y además de eso, necesitas un aparato organizado que garantice presencia en las mesas el día de la votación y después del día de la votación. Entonces, Falcón aparentemente no tiene eso. ¿Cómo Falcón, habiendo recibido una paliza bestial en Lara, entonces de repente surge y aparecen unas encuestas proponiéndolo, diciendo que Falcón es un líder que está muy cerca de Leopoldo López y por encima de Capriles? Es decir, ¿de qué se trata todo esto? Entonces digo, si Falcón se lanzó, él no sabía lo que se iba a encontrar con el gobierno y fue a verlo de primera mano. Él que casualmente sí, es uno de los que más conoce al gobierno porque estuvo adentro. Es decir, ¿qué gana Falcón retirándose ahora? Prestigio. Eso yo creo que sería. ¿Y usted cree que uno se mete en la política nada más que por el prestigio? No, por el poder. Exacto, pero si entonces no, el prestigio que Falcón no va a tener más prestigio que el que ya tuvo como gobernador de Lara. Y luego, si él se retira, ¿qué sentido tuvo lanzarse? Para probar que el gobierno no era democrático. Había necesidad de lanzarse para darse cuenta de eso. Sí. Bueno, ahí está
la supervivencia, ¿no? A lo mejor el hombre quiere destacarse. Pues. ¿O será que él cree de verdad que Maduro, está persuadido que Maduro pierde con cualquiera? Yo creo que hay parte de eso, pero lo que pasa es que yo creo que estas elecciones, mira, no importa realmente quién sea el candidato frente al gobierno. Hubo un momento en que el país pasó por una cuestión similar. Era casualmente uno de estos aventureros que acompaña a Falcón, presidente del CNE, llevado allí de la mano de Luis Miquilena. Y el país estaba en una situación muy delicada. Y Arias Cárdenas había abandonado a Chávez. Y Arias Cárdenas iba rumbo a una victoria. Y el CNE suspendió las elecciones. Que la suspende, y eso hizo famoso a Eduardo Centey cuando decía, pero va a haber elecciones el 28, el 28, el 28, que por cierto le cambiaron ese sobrenombre por el de Cañón Corto, por su afición a hacer algunas de sus necesidades en las piscinas públicas. Pero bueno, eso lo contamos el otro día. Entonces, suspenden esa elección y luego las gana Chávez. Con el revocatorio buscan todas las firmas habidas y por haber. Y no había duda que con el número de firmas recogidas, lo que faltaba era el evento oficial. Vino Francisco Carrasquero. Dijo que eran planas. Y en una habilidad, una noche de esas donde la inspiración le llegó a Francisco Carrasquero. Porque Carrasquero, hay que reconocer que es un hombre que se inspira, que es poco lo que se inspira, pero hay momentos en que la inspiración le llega. Bueno, es que como lo y recordó a su maestra en Santa Lucía. Que hacía tareas planas. Que lo ponía a hacer tareas planas. Y él no las hacía. Las hacía otro. Por él. ¿Y quién te hizo las planas? Entonces, mi mamá. Mi mamá. Entonces inventó lo de las planillas planas. ¿Qué pasó después? Ganó Chávez. ¿Será que Falcón cree que esta vez no le pueden suspender las elecciones? Aunque la gente vienen diciendo por allí, a pesar de lo que dijo Tibisay Lucena, que las elecciones pudieran también suspenderse para una fecha. Para una fecha que ya no sea mayo, sino que pudiera ser julio. El problema es que no importa la fecha, usted la puede poner, si no cambian las condiciones, las mismas cosas serán. Ahora, yo pienso que Falcón debe pasearse por el escenario en el que él puede inclusive, aquí cualquier candidato en estas condiciones, en estas circunstancias perdería. Aún Lorenzo Mendoza, que no siendo candidato está delante de las encuestas, aún Lorenzo Mendoza perdería, porque estas son elecciones que no se deciden en las urnas, se deciden previo a las urnas. Y se decide porque los aparatos que tiene el gobierno son capaces de cambiar los resultados y de voltear los resultados. Pasó en Bolívar. En Bolívar ganó Andrés Velázquez. Y el gobierno volteó los resultados. Por eso es que se dice que son aparatos autoritarios de poder, porque son capaces de intervenir la voluntad popular y cambiarla y voltearla además. En Bolívar ganó Andrés Velázquez. A lo mejor el 1% que Maduro le sacó a Capriles, a lo mejor es al revés, pero que ese aparato autoritario de poder, que es el CNE, cambió los resultados, volteó los resultados. Entonces, por eso es que este gobierno es autoritario. No porque por la represión, no, sino porque sus aparatos pueden voltear, cambiar los resultados que el soberano se da. Y yo creo que en ese escenario debe pasearse Falcón, que aún el milagro, sería un milagro que Falcón ganara. Yo creo que no sacaría ni 1 millón de votos, pero aún en el caso de que él ganara, el CNE y sus aparatos pudiera cambiar, y seguramente va a cambiar los resultados. Usted ve las elecciones colombianas, que son impresionantes, son demasiado complejas, porque primero son elecciones primarias, luego al Congreso, en un estado realmente muy disperso. Bueno, y los resultados se dan en la noche temprano, pues. Ya a las 7 de la noche se sabía quién había ganado. Sí. Aquí hay que esperar en la madrugada que las dé a medianoche. No, y las proyecciones fueron los senadores del Cambio Democrático, del Centro Democrático, 19, las del Cambio Radical, 16, los del Liberal, los del Conservador, tanto, y así, pero rápido, ¿no? Y aquí hay una boleta infernal. Y entonces Maduro le dijo a los colombianos, le dijo, ustedes lo que tienen es que adoptar el método venezolano, que en el venezolano el que pierde gana. Entonces, según el método de Maduro, seguramente Petro hubiera ganado la elección. Bueno, mira, el gobierno se está jugando
se está jugando muchas cosas, ¿no? Con este proceso, con esta mojiganga, ¿no? En primer lugar, está logrando el rechazo, no solamente de todos los partidos y la civilidad interna de Venezuela, ¿no? Le está diciendo no queremos ir a esas elecciones, pero también está logrando el desconocimiento anticipado de los resultados, ¿no? De la comunidad internacional. Y ahí es muy delicado, porque si tú sigues con este proceso y llega Maduro a ganar las elecciones, como es de esperar, y no es reconocido por la comunidad internacional, entonces él empieza a ser una especie de civil, ¿no? Que cualquier acusación o cualquier proceso internacional sobre él puede generar rápidamente una orden de captura. Maduro puede con este proceso convertirse en un reo internacional, alguien perseguido internacionalmente. Eso se está jugando este gobierno. Aparte de que puede haber una desbandada de rupturas de relaciones internacionales, ¿no? con Venezuela. No es poca cosa lo que está sobre la mesa. Sí, lo que pasa es que, y en un ejercicio de esos de ver las cosas de otra manera, ustedes no, ¿qué pasaría en el país si ganara Falcón? En la industria petrolera, por No, en Venezuela. En Venezuela. Y por supuesto también en la industria sería ya a segundo plano, pero ¿qué pasaría en Venezuela si efectivamente ¿cuándo que son las elecciones? En mayo, el 20 de mayo. El 20 de mayo, Tibisay Lucena bajando por las escaleras con esa figura que a uno le encanta cuando ella va bajando por el movimiento, es una cosa verdaderamente bonita, ¿no? Cuando ella va bajando, y entonces ya uno sabe por la cara, uno le ve la cara compungida a Tibisay Lucena y dice, ya uno sabe que gana Falcón, se sientan y entonces esperan el tiro de cámara y dice, señores, tenemos que decirles que Henry Falcón ha ganado las elecciones. En este momento sale una comisión del CNE. Se oye un coro atrás. ¡Aleluya! En este momento una comisión del CNE sale para Miraflores a participárselo al presidente Maduro para que tome la decisión correspondiente. Han acompañado de un psicólogo. Y la otra comisión se dirigirá a la Asamblea Nacional Constituyente a informarle a Delcy Rodríguez que las elecciones las ganó Falcón. Esperamos sus instrucciones. Bueno, bien, ganó Falcón. ¿Qué pasa si gana Falcón? Bueno, lo primero que ya está en la mesa, de acuerdo a su asesor en economía. ¿Ya tiene ministro de Economía? Ahí está el ministro de Economía. ¿Y ya tiene ministro de Defensa? Dice, el ministro de Economía debería ser Francisco Rodríguez, ya está lanzado. Y ministro de Defensa, Padrino López. Y seguramente ministro del Interior, Reverol, que lo ha hecho muy bien. Sí. No creo. Ministro de... Ahora, pero hay otro candidato. Hay otro candidato que es el pastor. No, el pastor no. El diezmo lo paga todo el mundo. Pero gana Falcón. Ahora, la otra pregunta, porque este es un programa de preguntas que después nosotros a final de años vemos con las preguntas respondidas, entregamos un bono a la lealtad. Y este sí se paga, no es como el de Diosdado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, por alguna razón sobrevenida Maduro abandona la presidencia de la República? ¿Quién tomaría las riendas del país? Bueno, no sé, seguramente habría que hacer, si es así como tú dices, de un día para otro, habría que hacer, no sé, una junta de transición o algo así. No, pero vamos a suponer, nosotros tenemos que hablar dentro de la Constitución. Bueno, es que si va Maduro, el presidente es un ¿cómo se llama? Tarek el examen. Bueno, pero es que él no fue electo. Él no fue electo, él es vicepresidente, exactamente. Sería el presidente de la Asamblea Nacional. Pero la Asamblea Nacional está de desacato. Sería la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, pero ese no es reconocida por nadie. Pero además, pero sí hay un detalle, porque es lo que tenemos que ir arreglando cosas, porque no vaya a ser que se produzca el hecho, cosas y el país no esté debidamente informado por nosotros. Pero resulta que ya hubo un caso como ese, el presidente no podía ejercer la presidencia y el Tribunal Supremo de Justicia determinó que el vicepresidente debía seguir en el mandato. Hubo allí una violación de la Constitución. Totalmente. Ahora, si tú nombras una constituyente para que haga una constitución y se dedica a hacer decretos, está en desacato.
Ahora, ¿desacato con quién? Porque resulta que el poder constituyente es originario, que viene del pueblo. Si el pueblo no solicitó la constituyente, entonces, ¿quién es el que le da la última palabra a la Asamblea Constituyente? Porque es que esto son preguntas. Bueno, hasta ahora la Asamblea Nacional Constituyente ha regido su secreto por orden expresa del presidente de la República. Yo quiero que las elecciones se hagan ahora, en abril, y se hacen en abril. No, yo creo que se cambien hasta el mayo y se cambian para mayo. No, pero es que ahí la Asamblea Nacional Constituyente no las cambió. Las cambió el presidente de la República. Claro. Ajá, y ahí está el asunto. Y si el presidente de la República, como yo dije, por alguna razón sobrevenida no está, ¿a quién le hace caso? A María. Llamen a María. Es que institucionalmente estamos metidos en enredo. Porque los países tienen una constitución para resolver estos asuntos. Claro. Pero Venezuela está sin constitución. Venezuela está sin instituciones. Sí, pero aquí la clave son las constitución, de verdad. Ayer detienen a Rodríguez Torres y después que el tipo lo detienen es que le creen el delito. Bueno, preso Rodríguez Torres. ¿Y por qué lo meten preso? Espérate un momentico, yo vamos a fabricar. Entonces, detenido por esto y esto y esto. Leyendo un poco la historia norteamericana, descubro que tú recuerdas que los americanos deciden bombardear a Vietnam del Norte después de los sucesos del Golfo de Tonquín. Sí. El presidente va a los Estados Unidos, va al Congreso y le dice, mire, estos vietnamitas son verdaderamente un mal. Y entonces hay que atacarlo. Resulta que la resolución estaba hecha como 2 meses antes. La resolución que luego que aprueba el Congreso estaba escrita 2 meses antes. En los Estados Unidos, que hay constitución, que hay enmienda y que son las cunas de la democracia para algunos. ¿Cómo será con nosotros? Que yo me imagino en este momento, cuando Escarrá, que está viendo el programa, estas preguntas que Montoro no nos ha respondido, que no lo hemos dejado. Escarrá, chico, dice, ¿verdad? Que nosotros podemos ser acusados de conspiradores, Montoro. Y con ellos tú también. Claro. No, tú no tienes miedo de venir a estos programas a comprometerte, chico. Bueno, miedo siempre hay, pero hay que seguir para adelante, ¿no? El país le reclama a todos, sobre todo a ustedes, que todos los días tienen que hacer este tipo de programas. Nos reclama seguir haciendo todo lo posible por rescatar la democracia, ¿no? Ese es un compromiso que tiene que asumir la sociedad en general, no solo los líderes políticos. Sí. Tú estás poniendo, usando tu habilidad muy bien, el cómo está el gran pastel que tenemos en Venezuela, ¿no? Donde todas las cosas están así como enredadas, ¿no? Y están tan enredadas que la misma sociedad civil venezolana dice, no, chicos, ya no sé qué hacer, ya no sé por dónde meterme. La sociedad ya está hastiada de esto. Ya está hastiada de toda esta cuestión. Y prefiere unos irse y otros dejar las cosas como están. Y otras dejar las cosas como están, ¿no? ¿Qué prefiere usted? No, yo lo que prefiero es seguir aquí y seguir combatiendo este ¿Y usted, doctor, qué prefiere? A ver, ¿Tú no has tenido ganas de irte? Sí, mucho, por supuesto. Yo creo que todo el mundo ha tenido ganas de irse, porque cuando a usted se le va la luz todos los días, de 6 a 9 y luego de 12 a 3 de la mañana, usted le dan ganas de irse. Obviamente que sí, por ahí pasamos todo. Ahora, si yo tuviese una voz autorizada y fuera un dirigente, yo le pidiese a la gente que convocáramos una enorme asamblea y le pidiéramos al presidente en oración que por amor al país, al futuro, a sus hijos y a sus nietos, él debería renunciar. Él debería renunciar porque él en el cargo ha demostrado una incompetencia expresa para poder sacar el país de la crisis. Y toda la sociedad debería reunirse a hacer un coro enorme, a producir la gran rebelión del coro. Los venezolanos deberíamos reunirnos y decir al presidente, por favor, renuncien. No, sin editar el Chávez vete ya. No. Sino, mire, por el bien del país, por el bien de la patria. Tú dices rogarle al presidente. Rogarle al presidente, sí, rogarle incluso con lágrimas en los ojos, por el bien del país, presidente. Eso sería, mira, a mí me gusta la idea. Hubo 2 ideas que me sedujeron, que me pueden seducir hoy. Una fue esa que dijiste de los $100.
Si eres pesetero, chico. No, pero no perdonas a nadie que viene para acá ofreciendo $100. Es que es verdad, es que con $100 sí. Se le ponen los ojitos así como es y 2 palitos. Yo estaba sacando la cuenta que mi abuelita, que falleció hace como 10 años, la puedo ponerle como en el impuesto. Que la gente ahora que paga impuestos dice, es fulano de tal que no son, ponen cargas. Que claro, es que los abuelitos, es que eso es una carga porque tienes que mantener el cementerio, porque es que, la cuota. Es que ponen cargas que no son. Pero el impuesto sobre la renta es más costoso que lo que reciben por las contribuciones. Es decir, todo el aparataje cuesta más que lo que reciben. Pero bueno, está bien, eso está muy bien. Primero, los $100. ¿Te gusta? Verá que me seduce, ¿no? Eso puede ser dentro del plan de emergencia de la transición, $100 para la familia venezolana. Mientras tanto, mientras se recupera el país. Está bien. Cuando se produzca lo real. Tú tienes que poner, tú vives con tu mujer, pero tienes que poner a los otros muchachos. Pero entonces podemos concluir que Toro vino al programa y nos preguntaban en estos días a nosotros dos, ¿ustedes creen que contribuyen en algo al desarrollo de la sociedad? Y yo de verdad que no sabía si el que me preguntaba me lo hacía con seriedad o me estaba jugando una mala. Y yo le respondí como suelo responder, con algo de humor. Pero yo creo que este aporte tuyo es un aporte interesantísimo. De verdad. Lo que tenemos es que buscar unos tipos, con cuidado, unos tipos que sean capaces de poner a PDVSA a producir en condiciones óptimas, para mejorar las condiciones de mercadeo, a sacar los que te la pasan dando información a los compradores en el extranjero, mejorar todo el sistema de la industria, los tanqueros, la cosa. Por eso tenemos que tener una directiva buena, ¿de acuerdo? Una directiva que sepa lo que está haciendo y que conozca el negocio, porque con ello... Recuperar la meritocracia. Claro, pero con eso nosotros nos garantizamos que si lleguemos a los 3 millones de barriles, ¿de acuerdo? Y si llegamos a los 3 millones de barriles, viene esto. Claro. Por eso es que yo le digo a usted que es mejor, siempre es bueno buscar los mejores. Ve lo sencillo que es todo esto. Claro. Lo que tenemos es que buscar unos tipos en PDVSA que sepan del negocio. Y por supuesto, también con una cosa particular, decimos, mire, ya demostramos que la cosa no está bien. Y los militares para los cuarteles. A estudiar a Sun Tzu, a Clausewitz y compañía, y dejen que la acción petrolera la dirijan los que saben. Claro. ¿Verdad? Sí, claro. Es como, por ejemplo, que a ti te digan, mira, ahora te vas a convertir en el estratega de la guerra. Y tú dices, no, yo no sé nada de eso. No, yo de eso no sé, que te traigan a Quevedo. Si es que sabe, ¿no? Sí. O a Rodríguez, a Mota Domínguez. No, la guerra se haría sin luz. Y recuperando el tema que tú estabas proponiendo de la renuncia, ¿no? Eso es totalmente correcto, ¿no? En estos días estábamos conversando, decíamos, ¿por qué Mota Domínguez no ha renunciado? Sin que nadie se lo pida. Claro, chico. Pero chicos, en Japón, el ministro de Energía de Japón, se fue una mamadera de gallo por el WhatsApp. Mira, se le va a quebrar la espalda. Claro, el ministro se produjo un apagón de 20 minutos, creo que fue, ¿no? Y estuvo 20 minutos. Inclinado frente al pueblo, pidiéndole perdón. Y Mota Domínguez quedó como 20 días sacándonos la luz de nuestro Pero la idea tuya es una idea que deberíamos estudiar, ¿verdad? Hay que estudiarla porque es una excelente idea. Bueno. Mira, si los del Frente Amplio no están de viaje, porque también hay que preguntarle si están de viaje, porque uno no sabe. Esa idea la vamos a discutir mañana, Arenas y yo. Mañana vamos a discutir esa idea de la oración por el pueblo. Amigos, nos vamos a despedir, le vamos a dar las gracias a Montoro por haber estado con nosotros. Hemos pasado una hora muy agradable con él. Él sabe que aquí cuando quiera puede venir con tranquilidad. Él es un escritor, escribe toda la semana su artículo de prensa. Y nosotros nos tenemos que ir rápido a la 94.7 porque allí nos están esperando los oyentes de la radio para que les contemos unas historias. Y algunos acreedores. Que les contemos algunas historias porque la gente me escribió hoy diciéndome que no es verdad que Borondongo vivió por los Aticos. No, que Borondongo vivió, fue de los fundadores del barrio Panamericano. Yo tenía entendido otra cosa. Borondongo le dio a Songo, no fue Songo quien le dio a Borondongo. Amigos, nos marchamos, pero mañana regresamos con ustedes, mañana es jueves. Mañana es jueves. Y seguramente las historias que vamos a traer mañana son historias
ya conocidas, pero contadas en el estilo nuestro. Nos vamos.